Muy bien. Marcos capítulo 11. ¿Quién como yo, en este lugar, se impresiona cada vez que hay una manifestación sobrenatural sobre una vida? ¿Quién se impresiona? La verdad que yo me impresiono. Y digo, gloria a Dios, gracias a Dios por lo que sucede. ¿A quién le llaman la atención? Porque para eso están las señales, para llamar la atención. Señales, prodigios, maravillas y milagros. ¿Para qué están? Para llamar la atención. Cuando se produce una sanidad, cuando se produce un milagro de prosperidad, cuando algo... ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios decide en su soberana voluntad pasar por alto las leyes de la naturaleza, invadir el plano natural, ¿sí? Con una dimensión sobrenatural. Diga conmigo dimensión. Me salgo de la vaina por enseñarte qué son las dimensiones, pero esto es para la clínica de líderes. ¿Sí? Esto es para la clínica de líderes. ¿Cuántos van a participar de la clínica de líderes? ¿Para quién es? Abro un paréntesis y hago un comentario. Profeta Susana, cuando usted habló de los costos, hablamos de los costos hasta el lunes inclusive, ¿sí? A partir del martes cambian los costos, ¿sí? A partir del martes. Bien. ¿Para quién es la clínica de la clínica de líderes? Para todos los que en el año 2016 desean hacer alguna tarea en el ministerio y en el servicio de esta casa. ¿Para quién es? Porque por ahí se acercaron algunas personas a preguntarme si podían participar, que ellos no eran líderes, pero diga, yo soy un instrumento útil para el servicio a Dios en esta casa y en esta ciudad. Entonces tengo que estar. ¿Qué va a recibir usted? Usted va a recibir una palabra motivadora y reveladora acerca de a lo que Dios nos está llamando a participar. Diga dimensiones de su reino. Pero esto no es para ahora. Esto es para el fin de semana. ¿Cuántos desean ir? ¿Cuántos desean ir? Cada vez menos. Los otros no sé si... No tendría que haber dicho nada. Levantaron más la mano cuando habló usted. ¿Cuántos desean ir? Los otros no sé si se colgaron, se durmieron. ¿Ya hay que terminar? No hay que terminar. Tengo un ratito más todavía. ¿Cuántos desean ir? Bien. Ponga en oración si usted tiene alguna traba, que puede ser de tiempo, de horario, ¿sí? O puede ser económica, ponga en oración y hable con sus líderes en la iglesia, ¿ok? Si usted desea estar. ¿Quedó claro? Muy bien, muy bien. Diga la fe de Dios. Yo quedo impresionado cada vez que veo una manifestación sobrenatural. Pero un día, no sé qué le pasó a Jesús, habló de una manifestación sobrenatural, porque cuando Él sanaba a los enfermos, se entiende para qué, ¿sí? Cuando Él echaba fuera demonios, también se entendía para qué. Cuando Él restauraba familias, hasta resucitaba muertos, se entendía para qué. Pero en un momento Jesús habló de una señal. Y uno se queda leyendo la Escritura y dice, pero Señor, ¿para qué? ¿Qué derroche de manifestación de poder? ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes vieron cómo Dios sana a un enfermo? ¿Quién lo ha visto?
Es Dios sanando a un enfermo. ¿Quién lo ha visto? Por medios sobrenaturales. Amén. ¿Cuántos de ustedes vieron a una familia que estaba totalmente partida, reconstituirse nuevamente, restaurarse? ¿Cuántos lo vieron? Bien. ¿Cuántos vieron a una persona oprimida por demonios quedar libre? ¿No? Quedar libre. Bien. Oh, me encanta eso. ¿Cuántos lo vieron? Ahora, ¿cuántos vieron a las montañas correrse del lugar? ¿Cuántos vieron a las montañas correrse del lugar? Yo no. Sin embargo, Jesús dijo que si tuviéramos fe, le diríamos a ese monte, ¿está la imagen del monte? No. Le diríamos a ese monte, desarráigate, ¿sí? Y plántate en el mar y sucederá. Para este tipo de señales, lo vamos a ver en esta generación. Ya no les da la fe. Ahora, entiendo por qué no les da la fe. Trate de seguirme, por favor. Decirle al que tenés al lado, presta atención. No, pero no me vio. Espere que me subo. Así, dígale. ¡Tac! Presta atención. ¡Ah! Ahí está. Bien. Si el de adelante llegara a cabecear, le autorizo tirarle los últimos pelitos de acá. Oh, todos se van a querer sentar atrás ahora. Bien. Esta es una señal para esta generación. Y yo lo voy a ver. Me toco porque alguno de ustedes está pensando, apóstol, se te soltó un tornillo. No. Diga monte. ¿Qué son los montes? Según Daniel, capítulo 2, toda la escritura está llena de símbolos, pero en Daniel, capítulo 2, cuando el hombre más poderoso de la tierra, el rey Nabucodonosor, tiene su sueño, dice que a una imagen que representan los reinos de la tierra, hubo una piedra cortada no con mano. Diga conmigo, piedra cortada no con mano. O sea, no es de manufactura humana, una piedra cortada no con mano que desmenuzó la imagen, y aquella piedra que desmenuzó la imagen, ¿qué era la imagen? Dije yo, los reinos de la tierra, ¿sí? Aquella piedra que desmenuzó la imagen vino a ser un monte. Diga conmigo monte. Aquella piedra cortada no con mano vino a ser un monte que llenó toda la tierra. Diga conmigo reino de Dios. En esta generación, si nosotros tenemos una calidad de fe especial, vamos a ver llenar de mar a mar toda la tierra con el reino de Dios. Pero primero tiene que ser llena tu vida. Primero tiene que ser llena esta casa. Primero tiene que ser llena esta ciudad. Diga conmigo reino de Dios. Cada vez que en la escritura aparece la expresión monte, el monte representa reinos. Representa reinos. Y aquella piedra de Daniel capítulo 2 representa a Jesucristo. ¿Sí? Representa a Jesucristo. Ahora, Marcos capítulo 11. Diga conmigo la fe de Dios. ¿Por qué yo hablo de una fe muy especial? Porque no alcanza cualquier fe.
ni siquiera alcanza la fe que pone la mano sobre los enfermos para que los enfermos sanen. Ni siquiera alcanza la fe que le dice a los demonios, suelta esta vida, y los demonios se van. ¿Qué fe es la que necesitamos? ¿Qué calidad de fe es la que necesitamos para ver establecer el reino de Dios en la tierra? Diga conmigo, la fe de Dios. La fe de Dios. Es fácil. Es fácil, claro. Jesús hacía mucho milagro porque él tenía fe. ¿Qué tenía Jesús? Hay gente que Dios lo usa para hacer grandes cosas porque ¿qué tiene? Pero ¿quién tiene la fe de Dios? ¿A cuántos de acá les gustaría tener la fe de Dios? En otro pasaje dice, si tuviere fe como un granito de mostaza. Pero no es de esta fe de la que hablamos. Hablamos de la fe de Dios. Marcos capítulo 11. Prepárate porque la fe de Dios va a venir sobre tu vida. ¿Quién lo quiere? Miren que no es fácil de portar aquello. Póngase de pie, por favor. Esto es grande. Pero no se asuste, ¿eh? Esto es grande. Por lo tanto, extienda sus brazos, todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Como si usted, al extender sus brazos, cabiera más de la fe de Dios en usted. Y diga, Señor, llenanos de tu fe en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Una semana para que Jesús sea sacrificado faltaba. El día anterior él había entrado a Jerusalén triunfante en un pollino de asna, en un burrito que no había sido montado todavía, y él entra a Jerusalén y todo el mundo diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos lo aclamaron. Y esa noche, no sé si usted sabe, capaz que me escuchó enseñar alguna vez, Jesús nunca pasó ni siquiera una sola noche de su vida en Jerusalén. Él salía de Jerusalén. Él nunca quedó, él fue de visita muchas veces, pero nunca quedó en Jerusalén. Mire, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, porque se fueron, ¿a dónde pasaba la noche Jesús? En una aldea muy cerquita, como diríamos la Lola acá, ¿eh? En una aldea muy cerquita de Jerusalén, ahí tenía a su amigo Lázaro, ¿sí? Que vivía en aquel lugar, y ahí pasaba la noche Jesús. Entonces dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Verso 13, Marcos capítulo 11, verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera. Vamos al texto 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. De nuevo dije, ¿no? Jesús no pasaba la noche en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo antes de que cuando llegaba la noche? Se volvió de nuevo. ¿A dónde? A Betania. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La mañana anterior Jesús le había dicho a una higuera, seca. ¿Y qué pasó? Se secó. Ahora mire, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro,
Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y me detengo en este texto. Porque la traducción literal de ese texto no es tengan fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Dios? La traducción literal de este texto es tengan la fe de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen la fe de Dios? Eso ahora, esta noche. Esta noche adquirimos la fe de Dios. ¿Está? Ahora, tened fe en Dios, que mejor traducido es tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Diga conmigo la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe de Dios no tiene que ver con tamaños, tiene que ver con calidad. ¿Con qué? ¿Cuántos desean la fe de Dios? La fe de Dios es sencillísima. Profeta Silvia, vení. Párate acá. Es sencillísima. Y vos vas a decir, esto es la fe de Dios. Y está vinculado con la higuera. Quédate ahí. Mírame, mi reina. Oh, no puedo seguir predicando. Oh, no me mires. Míralos a ellos. Y ahora, ¿qué dije? ¿Qué dije, Maggie? Bueno, ¿cómo es la fe de Dios? Teatralizo de Dios ahora. Mira cómo es la fe de Dios. Yo tuve fe en vos. ¿Cómo es la fe de Dios? ¿Cómo es la fe de Dios? Siempre hablamos de creer en Dios. Pero ¿cuándo alguno de nosotros se puso a pensar que Dios creyó en nosotros? Desde que Él nos pensó, nos diseñó y nos trajo a este mundo, por voluntad de Dios. Escúcheme, Él creyó en vos. Por eso cada persona en este auditorio, y aunque no lo sepa, cada persona en esta ciudad, y aunque no lo sepa, cada persona en este mundo tiene una asignación de Dios para llevar a cabo en su vida. Porque Dios creyó, confió en mí. Levante la mano derecha y diga, a ver, porque esto tiene que ir entrando en el espíritu, en el entendimiento. Diga, Dios creyó en mí. Usted es lo más maravilloso que Dios puso en la tierra para cumplir la asignación que Dios le dio a usted. Usted es irreemplazable y lo que no haga usted no va a venir otro a hacerlo. ¿Me escucha? Así que deje de hacer esas oraciones ritualistas, religiosas. De, ay, Señor, levanta a alguien para que lo haga. Porque Dios creyó en ¿quién? Dios creyó en mí. Diga conmigo, Dios creyó en mí para hacer una solución para mi familia. Dios creyó en mí para hacer una solución para mi ciudad. Dios creyó en mí para ser utilizado en su obra como un instrumento. Diga, Dios creyó en mí. Si esto cae en tu espíritu y produce fruto, ¿sabes cómo lo vas a ver? Vos vas a ser una persona dispuesta a ser utilizada por Dios.
Dispuesto. Dispuesto. ¿A cuántos de ustedes les conmueve saber de que Dios creyó en ustedes? Algunos todavía no lo pueden creer. En mí. ¿Cómo Dios puede? En mí. Sí, en vos. Dios creyó en vos. ¿Para qué? Desde que Dios creó los cielos y la tierra. Gracias, profeta. Si se queda ahí, no sigo. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, Él tuvo un plan y un propósito. El propósito fue establecer su reino, su gobierno sobre la tierra. ¿Sí? Y el plan fue, escuche esta palabra, productividad. ¿Cuál fue el plan? Productividad. ¿Cuál fue el plan? Productividad. La mentalidad de Dios siempre fue que vos y yo seamos personas. Que vos y yo seamos personas. El sello de aprobación de Dios sobre una vida, un servicio, un ministerio, ¿sabés cuál es? El fruto. ¿El qué? Mira. Hay personas que hablan muy bien, dicen grandes cosas, pero no tienen fruto. Son como la higuera, porque Jesús enseña esto de la fe de Dios y del monte que se iba a plantar en el contexto de un milagro, una obra sobrenatural. Y Jesús no hacía las obras sobrenaturales de manera caprichosa. No las hacía porque sí nomás. Se le ocurrió que se seque la higuera. Y entonces lo hizo. No, tenía un propósito, un porqué. Esta obra sobrenatural de la higuera tenía que ver con el hecho de lo que Jesús iba a enseñar acerca de su fe. Él creyó en mí para que yo produzca fruto. ¿Para qué? Entonces era una temporada que las higueras solo tenían hojas. Y tuvo hambre Jesús. Y se acercó a la higuera y la maldijo. ¿Qué se espera de una planta cuando no es temporada de frutos? Que no tenga frutos. ¿Por qué la maldijo Dios? ¿Por qué Cristo maldijo esa higuera y se secó esa higuera? Y nunca más nadie comió fruto de aquella higuera, porque el propósito de Dios para sus discípulos, no solo para la higuera, era que produzcan ¿qué? Frutos, aunque no sea temporada de frutos. ¿Me está escuchando? Aunque no sea temporada de frutos. Dios creyó en mí y Dios creyó en vos para que produzcas, ¿qué? Diga producir. Para que produzcas fruto. Tiene que haber fruto en tu vida. Diga frutos de reino. Hay un nivel de fruto que son frutos de carácter. Son hacia adentro. ¿Sí? Por ejemplo, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso es un fruto de carácter, es un fruto hacia adentro. Pero hay fruto hacia afuera. Hay fruto en vidas de personas. Hay fruto en gente que vos estás bendiciendo. ¿Me estás escuchando? Diga fruto. Cuando Jesús quedó solo en la cruz del Calvario, lo que sostuvo su vida, ¿sabes qué fue? El pensamiento que decía en su corazón: yo muero por el fruto. ¿Y cuántos son frutos de aquella muerte en la cruz del Calvario en este lugar? ¿Cuántos son frutos de aquella muerte en la cruz del Calvario? Si el pensamiento de Jesús fue: yo muero por el fruto, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento? Había un pensamiento en su corazón
de altísima productividad en su vida. Usted piense, ¿cuántos enfermos había? ¿Con cuántos enfermos se topaba Jesús todos los días? ¿Sanaba a todos? ¿Cuánta gente con problemas venía hacia Jesús? ¿Él hablaba con todos? No, no era posible. Él en su corazón, es más, Mateo capítulo 14 dice que en un momento era tanto la gente que se agolpaba que él mandó a sus discípulos en barca y él se fue por otro lado. Pero parece una crueldad. ¿Cómo Jesús no atendiendo a la gente? Porque el pensamiento que gobernaba su vida era productividad. ¿Me está escuchando? Lo que él hacía, lo hacía con la intención de producir ¿qué? Fruto. Y nada, absolutamente nada que no produzca fruto, Jesús se detenía a hacer. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Un pensamiento de alta productividad gobernaba su vida. Pero ese pensamiento es fruto solamente de una claridad de saber de que Dios creyó en él para aquella obra. Diga, Dios creyó en mí. Yo estoy convencido que Dios creyó en mí para esto. Por eso no tengo temores para lo que estamos haciendo. Porque en definitiva el que saca la cara por mí, ¿quién es? Y mirá que lo tuvo que hacer varias veces. Diga conmigo, Dios cree en mí. Dios cree en mí. Dios cree en mí. ¿Para qué? Para producir fruto. ¿Cuántos de nosotros estamos produciendo fruto? En la obra de Dios, ¿cuántos estamos produciendo fruto? ¿Dónde está tu fruto? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Es re fácil. El fruto es algo visible, evidente. Si Dios confió en nosotros para hacer de nosotros, escúcheme, un instrumento para el establecimiento del reino de Dios en esta ciudad, tiene que ser visible el fruto en las vidas de personas para nosotros. Yo dije la semana pasada, para ministrar esta ciudad necesitamos más o menos 800 pastores. Pero no el pastor en el concepto tradicional que usted lo ve, el pastor evangélico. Usted tiene que verse como un pastor en el lugar donde se mueve, como un líder portador del reino en el ambiente donde se mueve. Ever en el surtidor. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Me sigue? A ver, un panadero. ¿Un panadero? No hay ninguno. Ay, Gastón en la panadería. ¿Sí? En el ámbito, en la secretaría, en el ámbito donde vos te muevas, porque hay que producir ¿qué? Fruto. ¿Hay que producir qué? Fruto. Porque es nuestro destino. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es Jesús. ¿Quién es nuestro modelo? Observe Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 3, dice que en la Jerusalén celestial había en ese lugar un árbol que llenaba aquel lugar y que sus raíces estaban a las dos márgenes de un río. Así que observe el tamaño de aquel árbol. ¿Cómo era ese árbol? ¿Usted vio alguna vez un árbol cuyas raíces estén a los dos lados de un río? No. Textualmente el verso 3 del capítulo 22 de Apocalipsis dice eso. Y dice el texto también que en aquel árbol había 12 cosechas. ¿Cuántas cosechas? Lea la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice 12 frutos.
pero en la Nueva Versión Internacional dice 12 cosechas. Y añade, una para cada mes del año. ¿Una para cuándo? Entonces, en el cielo, en la Jerusalén celestial, en esa ciudad celestial donde Dios es el principal residente, que es nuestro destino de eternidad. Escúcheme, hay fruto todo el año. ¿Cuántas veces hay fruto? ¿Y a quién representa el árbol de la vida? A Jesús. Y si Él tiene fruto todo el año y Él es mi modelo, ¿yo qué debo tener? Todo el año. ¿Y la higuera qué debió tener? ¿Frutos? ¿Cuándo? Todo el año. ¿Por qué? Porque Dios creyó en mí. No es normal que tenga fruto todo el año, pero Dios creyó en mí para que yo tenga fruto. ¿Cuándo? Todo el año. Siempre, siempre, siempre fruto en mi vida. Siempre fruto en mi vida. ¿Cuántos empiezan a afinar su fe, a agrandar el recipiente para que la fe de Dios quepa en usted? Entonces usted va a empezar a ministrar, a servir a personas, a ganar uno. ¿Me escuchó? Porque el reino de Dios se manifiesta con fruto, con productividad. Entonces usted va a ganar a alguien, va a influenciar a alguien. Liderazgo, clínica de líderes decimos. ¿Qué es liderazgo? Influencia. ¿Me está escuchando? Eso es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Influencia. ¿Qué es liderazgo? Influencia. Usted tiene que empezar a influenciar. ¿Cuántos? 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 ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios sobre su vida? ¿Influenciando cuántos? ¿Cuántos? Uno, ahora. Mañana, más. Y pasado, más. Y luego, más. Porque productividad es la medida de Dios. ¿Me sigue? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a declarar, si Dios creyó en mí, yo voy a empezar a creer en mí también? Se perdieron. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a declarar, si Dios creyó en mí, yo voy a creer en mí también? ¿Cuántos están dispuestos a adquirir la fe de Dios? ¿Qué dice la fe de Dios? Yo creo en vos. Yo creo en vos. ¿Cuántos se ponen bajo la mano de Dios esta noche para decir, Señor, mi fe cambia por la fe tuya? Yo voy a empezar a creer en mí. Yo voy a empezar a creer que puedo. Yo voy a empezar a creer que el reino de Dios es posible sobre mi vida. No va a haber traba, ni límite, ni barrera que me impida cumplir el propósito tuyo sobre mi vida, que es producir fruto. Declaro que soy una persona de alta productividad en tu reino, que no soy de los que dan el mínimo, no soy de los que no alcanzan. Decido creer en mí, así como creo en vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, la iglesia tiene un cuerpo ministerial donde se ministran aproximadamente 35, 40 peñas semanales. Ese cuerpo ministerial va a crecer. ¿Me está escuchando? Porque usted comenzó a creer que Dios lo va a hacer con usted. La gente cree que Dios lo puede hacer, pero la fe se le quiebra cuando empieza a entender, a querer entender que lo va a hacer, pero lo va a hacer conmigo. Lo va a hacer, pero lo va a hacer conmigo. Diga conmigo, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer conmigo. Lo va a hacer conmigo. No lo va a hacer con otro, lo va a hacer ¿con quién? Conmigo, conmigo. ¿Cuántos comienzan a involucrarse en esto que tiene que ver con el reino de Dios? Por decisión propia. Por favor, por decisión propia. Por favor, por decisión propia.
¿cuántos están dispuestos a involucrarse con esto que tiene que ver con el reino de Dios? Miren, yo siento que, y sé que hay muchas personas a las que se le marcaron con rechazo, con palabras como esta: vos no podés, vos no valés, vos no servís, pero Dios creyó en vos. Entonces, ninguna persona de tu entorno tiene la autoridad, ni siquiera vos tenés la autoridad para invalidar la fe de Dios. Porque si Dios creyó en vos, entonces vos tenés que empezar a creer en vos misma. Mirá, en vos mismo. El altar está abierto para todos los que deciden creer en ellos. Para todos los que deciden recibir la fe de Dios, el altar está abierto. ¿Cuál es la fe de Dios? Dios creyó en vos. Entonces, ¿con quién lo va a hacer Dios? Lo va a hacer con vos. ¿Con quién lo va a hacer Dios? Lo va a hacer con vos. Diga, Dios lo va a hacer conmigo. Dios lo va a hacer conmigo. Él creyó en mí. Esa es la fe de Dios. Vamos a ver establecerse el reino de Dios sobre esta ciudad. Vamos a ver establecerse el reino de Dios sobre nuestra familia. Vamos a ver establecer el reino de Dios en el ambiente donde nos movemos. ¿Por qué? Porque Dios creyó en nosotros. Dios creyó.